Vivimos en un mundo lleno de acontecimientos, donde es necesario que las nuevas generaciones estén conscientes de lo ocurrido, donde se tuvieron guerras de éxitos, muertes inocentes y sobre todo la política incluida. Es por ello que te presentamos diversos panoramas que debes de conocer para obtener una base en tu vida con la historia. Corre video. Guatemala 1954. Antecedentes. El golpe fue concebido antes de que Estados Unidos se militarizara su presencia en territorio guatemalteco y siguiera todos los pasos de la invasión y desestabilización del país. La noche del 18 de junio de 1954, cerca de 500 soldados al mando del coronel Carlos Castilla Armas cruzaron la frontera desde Honduras con un objetivo en mente, que fue acabar con el gobierno de Arbenz. En ese mismo año, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, a través de una operación encubierta organizada por la CIA, resultó en la elección popular de Guatemala encabezada por el gobierno de Jacob Arbenz. El gobierno se derrumbó y Arbenz fue el sucesor del doctor Juan José Arévalo Bermejo, profesor universitario y exilio político elegido en 1945, tras el derrocamiento de la dictadura de 14 años del general Jorge Ubico. Después de ganar las elecciones de 1950, Arbenz llegó al poder como presidente constitucional de Guatemala con todo el apoyo de los trabajadores, campesinos, maestros y estudiantes. La reforma agraria fue un tema central de su campaña y ya ha obtenido el apoyo de partidos y sindicatos de izquierda. Al principio de su administración, los guatemaltecos parecían destinados a no prosperar. En 1950, el 76% de los residentes poseían al menos el 10% de la tierra, mientras que el 22% controlaba el 70%. El presidente Arbenz se fijó la enorme meta de lograr una revolución social y económica en las zonas rurales de Guatemala, ya que estaba a favor de la inversión extranjera, siempre y cuando los inversionistas se ajustaran a las condiciones locales y acataran a las leyes guatemaltecas que cooperan con el desarrollo del país, y se abstuviera de intervenir en su vida social y política. Los actores tenemos: presidente de Guatemala Jacob Arbenz, presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower, la compañía de United Fruit Company, y Alex Dulles, el director de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA. Continuando con el desarrollo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ejerció una decisiva influencia ideológica y doctrinal en el liderazgo de los más destacados militares de América Latina. Guatemala está en manos de unos pocos grandes terratenientes y grandes corporaciones estadounidenses que son los productores de plátanos y bananos. Como principal producto de la economía nacional se mantuvo debido al desplazamiento masivo de la población por el sometimiento de los trabajadores al régimen de semiesclavitud. Así comenzó la campaña de desprestigio anticomunista, presentando como una feroz amenaza para la tranquilidad del hemisferio, y la cual concluyó en una invasión desde Honduras en junio de 1954 y el derrocamiento del gobierno constitucional. Esta fue la primera intervención directa de la CIA en América Latina. Arbenz había sido electo democráticamente, pero rechazó la presencia de la empresa United Fruit Company en Guatemala y dio entrada para que el Partido Guatemalteco del Trabajo tuviera un alcance importante en las decisiones de su gobierno, lo que fue considerado como una influencia comunista en la administración guatemalteca. La United Fruit Company era respaldada por fuertes intereses que el abogado de la compañía era el secretario de Estado John Foster Dulles y su hermano Alex Dulles era el director de Agencia Central de Inteligencia CIA, por lo que las reformas fueron calificadas por el gobierno norteamericano como una amenaza a sus intereses. Arbenz convocó a su gabinete para explicar que el ejército se respaldaba y que el 27 de junio de 1954 anunció su renuncia luego que el coronel Carlos Castillo Armas liderara
la invasión al país centroamericano. El 18 de junio, efectivamente, la operación encubierta de la CIA para sacarlo al presidente del poder. Causas del golpe de Estado en Guatemala en 1954. La ley de reforma agraria con un propósito de separar las grandes propiedades. La United Fruit Company, mayor poder económico y político en los años 50 tras la función de 21 compañías de bananas que poseían el 70% de la tierra cultivable. Como consecuencias tenemos la primera intervención directa de la CIA en América Latina, el golpe de Estado contra Arbenz y el pueblo trabajador guatemalteco, que se mantuvo intacto los intereses del imperialismo y de la oligarquía. Inauguró un prolongado periodo de décadas de terror sangriento contra trabajadores, campesinos, pobres, estudiantes, entre otros. Dejó un saldo de al menos 200.000 asesinatos y desaparecidos políticos. Y por último, Washington impuso un nuevo gobierno militar, lo armó y le señaló una lista de personas que debían ser eliminadas de inmediato. La importancia de las relaciones internacionales sobre el estudio de caso de Guatemala de 1954, donde Estados Unidos a través de la CIA interviene sobre el golpe de Estado contra el presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz. El fracaso del proceso revolucionario fue peligroso, constituyó un momento necesario para reflexionar sobre la relación entre el uso de la violencia en América Latina y los resultados de la revolución, que fue inesperada para la sociedad guatemalteca. En conclusión, finalmente Guatemala necesitaba desesperadamente la democracia política, la planificación económica y la integración nacional de los campesinos, indígenas y de los trabajadores urbanos. Eventualmente, el movimiento político reformista de Guatemala estuvo compuesto de una combinación un tanto peculiar de reformistas nacionalistas, democráticos, políticos, idealistas y eventos comunistas. El papel jugado por los Estados Unidos en el derrocamiento de Arbenz, las fuerzas y eventos en Guatemala y los Estados Unidos que provocaron la llamada Operation Success, la orientación política y el verdadero significado de los regímenes de Arevalo y Arbenz, y temas relativos han suscrito una larga serie de libros y artículos con los más diversos enfoques, aunque mayoritariamente críticos, de la política de los Estados Unidos en el llamado AFER de Guatemala. Desde la invasión de Estados Unidos en 1954, la clase dominante, los militares y los sucesivos presidentes de facto o electos han sido leales partidarios de la política de sumisión y rendición al imperio estadounidense. La presencia eventualmente de tropas extranjeras en Guatemala las convierte en un país ocupado, poniendo en entredicho su soberanía y dignidad nacional. Se puede mencionar que Hungría fue uno de los perdedores de la Primera Guerra Mundial, con la expansión del nacionalismo. Es así cuando se apoderan de su territorio antes de la Primera Guerra Mundial, donde era parte del Imperio húngaro. Para 1999 se anuncia que se impondrían términos de paz en los que Hungría había perdido más del 66% del territorio. Como consecuencia, se renuncia al gobierno de coalición socialista comunista en el que estaba a cargo el comunista Belat Kun, estableciendo que sea una república soviética. Con la caída del régimen de Kun se da la invasión rumana para el año de 1919, cuando llega al poder Micón, que era el líder de una de las coaliciones conservadoras nacionalistas. Es así que estas huelgas dan sus inicios en el año de 1965, en el mes de octubre, con la mayoría de ciudadanos y estudiantes que destruyen la estatua de Stalin para hacer presión de la ideología del partido. También atacan a los soldados rusos, donde da un inicio a un periodo de descentralización donde exigían que estuviera a cargo un gobierno democrático que les permitiera tener una libre expresión y hacer valer sus derechos, los que estaban siendo violentados por los gobiernos que estaban gobernando en ese entonces. Es así donde ellos salen a las calles y deciden hacer huelgas para tener más presión y que vieran la situación que ellos estaban pasando. Con la dominación germánica que marcaría las características arbitrarias de la dictadura de Hitler, esto mantendría la fuerza de los territorios.
durante las protestas que se dan entre los estudiantes y los ciudadanos, donde ellos salían a exigir sus derechos, todos los derechos que le estaban violentando lo que estaba pasando en Hungría. Es así que con esta dictadura se llega a un descontento social y también esto haría de que surgiera un estallido. Este estallido tardaría 10 años. Es hasta en noviembre de 1956 que se logra tener un avance después de la Segunda Guerra Mundial, donde Hungría ocupa el Ejército Rojo para lograr sobresalir y asimismo tener una influencia sobre el comunismo que se daba en Moscú. Importancia de las relaciones internacionales. Durante lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial y consecuentemente la Guerra Fría, siempre se evidencia la importancia de las relaciones internacionales muy inmersa en cada uno de estos acontecimientos históricos, de manera representativa por medio de tratados, acuerdos, conferencias, relaciones exteriores y sobre todo las relaciones diplomáticas que se dan en base a estos tratados e igualmente en las alianzas que se han formado a partir de los intereses y conveniencias de cada estado. Es sabido que a mediados del siglo XX se plasmó lo conocido como el nuevo orden mundial, que reformuló el campo de las relaciones internacionales. En ese sentido da paso a un mundo multipolar a un mundo bipolar. Dos superpotencias eran las protagonistas de este acontecimiento, Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante aproximadamente 45 años, estas dos grandes potencias sostuvieron un enfrentamiento a tal grado que ellos y el resto del mundo debían decidir si pertenecían al sistema capitalista o al comunista, o mantener una posición de neutralidad ante este acontecimiento de disputas ideológicas. Hungría fue uno de los países aliados a la Unión Soviética, evidenciando dicha alianza en la firma del Pacto de Varsovia, el tratado en el cual los soviéticos tienen bajo control a los países del Europa Occidental, pero también se propugnaba como objetivo principal del tratado solucionar de una manera pacífica sus conflictos internos, a mantener un apoyo en cuanto a la defensa mutua y envolverse en la seguridad jurídica frente a los países del occidente de Europa. A manera de conclusión, Hungría ha sido uno de los países que fue duramente atacado en cuanto a territorio por parte de los aliados, y por medio de varios tratados desde la Primera Guerra Mundial se le despojó de una gran parte del territorio húngaro. Hungría fue dominado por el ejército y por el régimen de Hitler y mantuvo fuerza sobre todo el territorio. A partir de ello se dieron una serie de protestas por parte de unos estudiantes y ciudadanos. Esto traería un estallido en la sociedad que tardaría aproximadamente 10 años. Es hasta noviembre de 1956 cuando llega a estar ocupada la región de Hungría por el Ejército Rojo, y es así como se destinó una influencia del comunismo. Hungría, gobernada por un gobierno que estaba manejado como un títere por parte de los soviéticos, y con ello pues se convertiría en parte del bloque comunista. Me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Lo que estaba pareciendo un secreto a voces, la activista dominicana Minerva Mirabal expresa lo que estaba sucediendo en el gobierno del presidente Trujillo. Es por ello que damos paso a la Guerra de República Dominicana en el año de 1965. El gobierno y la caída de República Dominicana, o como muchos dominicanos también lo destacan como la Guerra de Abril, muestra una diversidad de antecedentes, pero sobre todo sale como antecedente inmediato el golpe de Estado que se dio el 25 de septiembre del año de 1963, ya que se derrota al gobierno constitucional actual porque no se poseían los derechos necesarios para el pueblo. Pero no solo ese antecedente destaca en la historia, también se tiene la caída de la dictadura. Esta fue encabezada por el famoso presidente Rafael Trujillo,
donde el 30 de mayo de 1961 el pueblo inicia un proceso de lucha. La familia Trujillo quería seguir gobernando, pero se vivieron horas de miedo con las fuerzas democráticas del pueblo. Es ahí donde lo impidieron y la familia del mandatario sale del país. Pero se llega el año de 1962, donde sucede otro acontecimiento. Es el nuevo derrocamiento del Consejo de Estado. Este fue ante el señor Joaquín Balaguer y también el derrocamiento llega a la presidencia por mayoría de votos el señor Bush y Armando González, proclamando una nueva era de libertades. También en su presidencia se hace un cambio a la Constitución y este otorga libertades nunca antes vistas en el país, como derechos laborales, sindicatos, cambios a las reformas y muchos más. Los autores principales dentro del conflicto de República Dominicana en 1965 se encuentran Juan Bosch, Rafael Leónidas Trujillo, Joaquín Balaguer, Donald Rey Cabral, Camaño Deno, Armando González Tamayo. También se vieron inmersos el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, y la Organización de los Estados Americanos, comúnmente conocida por sus siglas OEA. Tras los acontecimientos vistos anteriormente sobre la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, llega a la presidencia en 1963 Juan Bosch y Armando González Tamayo, donde se cambia la constitución de la República otorgando libertades y detallando aspectos como la declaración de los derechos laborales, sindicatos y generando cambios en las reformas sobre las posesiones de tierras a cargo de terratenientes conservadores y militares. La jerarquía de la Iglesia Católica también reprochó el carácter laico de la nueva Constitución, generando así un descontento dentro de la sociedad que estaba conformada por grupos de la cúpula militar, la élite económica, y temiendo que esto se generara en una influencia comunista dentro del país. En consecuencia de esta preocupación, se llevó a cabo el golpe de Estado contra el gobierno del actual presidente Bush el 25 de septiembre de 1963, dando comienzo a un periodo de inestabilidad. Para el año de 1965, el país se encontraba gobernado por un triunvirato militar. Tras el derrocamiento de este gobierno de facto, fue encabezado por el coronel Donald Rey Cabral. Es en ese momento cuando se inicia una lucha entre seguidores civiles y militares del presidente Juan Bosch, encabezados por el coronel Camaño Deno, y el sector que apoyaba al coronel Donald Rey. La perspectiva de República Dominicana en el año de 1965 muestra cómo todos los acontecimientos que se han expresado con anterioridad se llegan a necesitar o a mencionar en ámbito internacional. Tanto que observamos como potencias internacionales y como organizaciones, un ejemplo de potencias tenemos a Estados Unidos, y como organizaciones a la OEA, la Organización de los Estados Americanos, se vinculan. No debemos de dejar de lado las teorías o paradigmas de las relaciones internacionales, siendo la más vinculada a dicho conflicto el paradigma realista. ¿Por qué se vincula este paradigma? Ahorita te lo explicamos. El paradigma realista se basa que tanto los estados en guerra, en este caso la República Dominicana, como Estados Unidos, quien se involucra busca sus propios intereses, también intereses materiales como políticos, y eso se ve reflejado en cada autor de dicho contexto, principalmente por el expresidente Portillo y su familia, quien quería apropiarse de la nación. Al no conseguirlo, se aislaron de ella. Al obtener el reconocimiento como República de Checoslovaquia el 28 de octubre de 1918 en Praga, con la mano de la finalización de la Primera Guerra Mundial, esta no pudo disfrutar de democracia que en ese momento gozaba de estabilidad por la inevitable llegada de los totalitarismos. En el año 1945, el Ejército Rojo de Checoslovaquia y posteriormente Alejandro Beneš sería nombrado presidente, que ya contaba con experiencia en ese cargo en periodos anteriores,
junto con una visión alentadora hacia un futuro en el que el poder se vería intervenido durante una crisis en 1948, en el que el Partido Comunista Soviético, KSC, tomó el control del gobierno, periodo en el que dio abuso policial militar, una nacionalización industrial con planes de colectivización agrícola y la misma intervención en la política interna. Entra el KSC con Anthony Novotny como su líder, tomó la responsabilidad de mantener la reputación del partido sin ser sometido a críticas de lo público. Sin embargo, las necesidades del pueblo de libertad siguen presentes y por ende se volvió a hacer juicio sobre el periodo de Stalin y que obligó a KSC a crear una comisión para verificar los acontecimientos dados en la década de 1950. El Partido Comunista Soviético estaba fraccionado por Novotny, que representaba el lado conservador, y el reformista por Dubček. Este último fue nombrado secretario general el 5 de enero de 1968 y que este estaba de la mano con Novotny, que se resistía a dejar el cargo. Algo que se notó con el nuevo secretario fue la iniciativa por parte de los ciudadanos checoslovacos de comenzar a liberar sus decisiones de cultos, libre desplazamiento por las diferentes calles, flexibilizar los medios de comunicación y las restricciones que éste tenía, el derecho de los ciudadanos a la huelga. Se propuso una reforma federal para reforzar la relación entre checos y eslovacos hasta tal punto que éste tenía control sobre sus relaciones exteriores. Esto obviamente ocasionó que Dubček tuviera el apoyo del pueblo. Sin embargo, provocaría por otro lado las críticas por parte de Moscú, ya que en mayor medida estaba dictado por la calidad de relaciones que estos tenían con la URSS. Esa libertad de prensa era más inclinada hacia el país soviético, por lo que era sumamente peligroso no tener los controles que se tenían antes, por lo que el Partido Comunista Soviético se plantea la intervención como única solución. Dubček trató de convencer a Moscú sobre estas reformas, pero después de la reunión con los 5 de Varsovia siguió la posición firme e instando a retirarla y por supuesto se debe hacerlo. 4 meses después, del 20 al 21 de agosto de 1968, Checoslovaquia sufrió el ataque de las tropas, principalmente por parte de la Unión Soviética, entrando en Praga y con la advertencia que el ejército checoslovaco interviniera, por lo que abandonaron las reformas. Dubček fue arrestado y llevado a Moscú. La importancia que tiene la invasión a Checoslovaquia para las relaciones internacionales es que ya podemos analizar las relaciones de poder de los diferentes estados en plena Guerra Fría, incluso dentro de un mismo bloque. Pues como es bien sabido, la Unión Soviética estuvo a la cabeza del bloque socialista y el resto de países en su esfera de poder giraban en torno a los intereses de Moscú. Sin embargo, hubo un país que intentó hacer algunos cambios que priorizaban los intereses de su población antes que la de los soviéticos. Checoslovaquia, como ya se mencionó antes, intentó implementar un nuevo sistema socialista a través de una serie de reformas que no cayeron bien de los ojos soviéticos, pues consideraban que estas medidas salían de los intereses e influencia que la Unión Soviética podía tener sobre los checoslovacos. Importante es analizar el actual soviético, que al ver cómo perdía influencia dentro de su propio bloque, no dudó en actuar usando la fuerza militar contra los checoslovacos, muy al estilo de antiguos imperios contra sus colonias. Podemos ver con esta acción las consecuencias que puede llevar para un país sin mucho poder el ir en contra de los lineamientos de los estados más poderosos y más fuertes, y entender el por qué muchos países en muchas ocasiones prefieren seguir los lineamientos de las superpotencias, pues cuando estos quieran actuar no habrá quien los detenga. Por otra parte, es importante ver el actuar de Bulgaria, Polonia, Alemania Oriental y Hungría, pues estos países, pese a no ser afectados directamente por las reformas en Checoslovaquia, invaden junto a la Unión Soviética Praga en 1968, ya que estos estados, al igual que Checoslovaquia, eran estados bajo la influencia soviética y actuaron siguiendo los lineamientos de la superpotencia a través del Pacto de Varsovia. Por tanto, podemos concluir que el caso checoslovaco no es un caso aislado que no volverá a pasar, sino que aún hoy en día su estudio y reflexión siguen sirviendo para diferentes disciplinas, tanto dentro y fuera de las relaciones internacionales, pero que como profesionales de las relaciones internacionales nos conviene bien revisar para estar conscientes de posibles consecuencias que acciones similares pueden conllevar, en especial al ser nosotros ciudadanos de un país pequeño y pobre, al igual que Checoslovaquia en ese momento.